Químicos que nosotros después los vamos a volver, es decir, que los vamos a utilizar y que los mencionamos directamente y que ya se supone que bajo la explicación dada a ustedes les es más fácil entender ese lenguaje químico. Porque después no ven otra asignatura en la cual puedan ahondar en ciertos términos químicos. Entonces, continuando con lo que viene a ser justamente esta unidad número 2, que es, bueno, vendría a ser, sí, la unidad 2 o la unidad 3, viene a ser agua o el metabolismo de agua y electrolitos. Continuando con esto, entonces nosotros entramos a lo que viene a ser las características que ya habíamos mencionado y que aquí nuevamente simplemente se hace hincapié o se refuerza los conocimientos de que el agua es nuestra biomolécula inorgánica de mayor importancia o de mayor cantidad dentro de la materia viva, porque todas las biomoléculas tienen su importancia. Esta molécula de agua vimos que tenía múltiples funciones, entre ellas actuaba como solvente universal. Aquel solvente que cumplía las características dentro de lo que es la sangre, como es el plasma, nuestro constituyente, de tener un 99%. Este 98 a 99% le confiere todas las interacciones que existen de diferentes compuestos con el agua. Por eso habíamos visto que compuestos iónicos tenían la particularidad de formar iones o lo que vienen a ser los electrolitos dentro de, o se transformaban en los electrolitos dentro de lo que es el torrente sanguíneo. Así también vimos compuestos apolares, compuestos polares y compuestos anfipáticos. Algo que no hay que olvidar es que justamente las moléculas de agua permiten o dan la característica de que a través de la sangre se muevan lo que son los diferentes nutrientes, gases, etc. De ahí que la importancia de las moléculas de agua. La distribución del agua, la vimos que las moléculas de agua se distribuyen tanto en el líquido extracelular como en el líquido intracelular. Así también habíamos visto algunas cantidades teniendo en cuenta el peso de un varón de 70 kilos y los 42 litros de agua, cómo se distribuían dentro de la materia viva. Algo que hay que recordar o algo que ahora sí podemos ya ir mencionando, que la distribución de las moléculas del agua en el organismo va a depender de fuerzas hidrostáticas y de fuerzas osmóticas o de la presión osmótica. Cuando me dicen fuerzas hidrostáticas, es la fuerza que hay entre molécula y molécula. ¿Por qué? Porque existe una interacción de las diferentes densidades de carga, ¿se acuerdan? Positivas y negativas. Bueno, eso genera una fuerza hidrostática que no es de nada despreciable y que ya lo vamos a ver cómo interactúa con la presión oncótica o coloidosmótica. Y la presión osmótica, punto que vamos a ver hoy día. Entonces, las moléculas de agua se distribuyen tanto en el líquido extracelular e intracelular gracias a estas dos grandes, si quieren llamarles propiedades, que vienen a ser las fuerzas hidrostáticas y la presión osmótica. Por eso, la actividad osmótica dice, depende de los gradientes de concentración de los compuestos disueltos en él o los electrolitos o no electrolitos, aquellos que no tienen la capacidad de ser partículas cargadas. Una de las partículas cargadas de mayor interés o mayor importancia dentro del líquido extracelular viene a ser el ion sodio. Este ion sodio tiene una particularidad muy grande que donde él se encuentra en gran concentración arrastra moléculas de agua justamente para provocar un proceso de dilución o la inversa o sentido inverso. Su contraparte de esta carga positiva viene a ser una negativa y en esta parte hablamos de una parte negativa del cloruro y del bicarbonato. Estos son los dos aniones que acompañan de alguna manera a la concentración del ion sodio y contribuyen a la distribución de las moléculas de agua. Se dice que el desequilibrio que puede existir entre la cantidad de agua y la cantidad y la concentración del ion sodio se debe a una alteración en la concentración en el líquido extracelular. Esta expresión de concentración en el líquido extracelular se denomina osmolalidad u osmolaridad. Ambas palabras no son sinónimas, las vamos a ver Dios mediante si nos alcanza el tiempo el día de hoy y vamos a entender por qué
estamos diciendo que el ion sodio, la cantidad de agua y del catión sodio, su concentración tiene que ver mucho con estos términos. Entonces, la cantidad total de agua y electrolitos en el organismo va a depender del equilibrio. Aquel equilibrio que habíamos dicho de que está en relación a la ingesta y la pérdida. Cuando nosotros hablábamos de las moléculas de agua, hablábamos del balance hídrico, si ustedes se recuerdan. Ese balance hídrico que vimos en una persona sin estar sujeto a un ventilador mecánico, sin estar sujeto a una vía endovenosa, no, una persona común y corriente, normal, sana, como podríamos decir nosotros, si es que estamos realmente sanos. Vamos a hablar de que ese equilibrio está en relación entre las moléculas de agua que ingresan y las moléculas de agua que salen. Pero como estamos hablando ya de los electrolitos, al igual que las moléculas de agua, necesitan para poder ingresar del aparato digestivo. Usted puede estar en el mar donde existe una gran cantidad porque se habla de agua salada, una gran cantidad de cloruro de sodio, no porque usted esté en el mar todo un día, estos iones van a pasar a través de la piel. No, para que ingresen a su cuerpo, usted lo único que tiene que hacer es abrir la boca. Ingresan por el aparato digestivo y siempre y cuando su aparato digestivo no esté comprometido en algún proceso, va a tener el ingreso necesario. Y la pérdida, una de las grandes vías que hemos visto para eliminar ya sea agua y vamos a ver los electrolitos, vienen a ser los riñones. Un riñón o los riñones que trabajan adecuadamente me permiten mantener ese equilibrio o ese balance hídrico, o ya diríamos un balance hidromineral. ¿Qué pasaría, sin embargo, si mis riñones se ven afectados? Si mis riñones se ven afectados, yo tendría un desequilibrio, no solamente de agua, sino de electrolitos. En consecuencia, cuando la función renal se halla alterada, se produce un desequilibrio entre lo que es agua y electrolitos. Si venimos hablando de los electrolitos, entonces nos preguntamos, ¿cuál es la composición iónica? Entendiéndose que ¿qué es un ión? Es una partícula cargada. Esta partícula cargada puede ser positiva o puede ser negativa. Eso es lo que nosotros conocemos como electrolito. Entonces, la separación del agua del organismo, tanto intra como extracelular, nos va a dar o nos va a hacer entender la utilidad de esto dentro o su funcionalidad dentro del ser vivo y la clínica relacionada con ello, que es lo que vamos a ver después, qué pasaría con una hiponatremia, hipernatremia, etc. Para representar la composición iónica de los líquidos corporales se habla mucho de un ionograma o una representación, el ionograma de Gamble, por ejemplo, que no es más que una representación si quieren verlo así, en barras en las cuales de alguna manera trata de representar a golpe de vista la proporcionalidad entre los diferentes iones que conforman parte del líquido extracelular y del líquido intracelular. Si ustedes se fijan en el líquido extracelular, aquí me muestra el plasma y el líquido intersticial, y el líquido aquí está intracelular. Si nos venimos al ionograma de Gamble o la representación en barras, vamos a ver que efectivamente el ion más característico del líquido extracelular viene a ser el ion sodio, comparado con el ion positivo más característico dentro del líquido intracelular viene a ser el ion potasio. Al revés, en contraparte, las cargas negativas o aniones, el anión más representativo del líquido extracelular viene a ser el cloruro, con su contraparte de lo que vienen a ser los bicarbonatos y los fosfatos preponderantemente en el líquido intracelular. Y si nos fijamos, las proteínas en el líquido intracelular superan a la cantidad de proteínas en el líquido extracelular, lo cual no es que me está diciendo la ausencia, sino la presencia en menor cantidad. Y así sucesivamente, si ustedes se sientan a mirar, van a poder comparar y ver qué tipo de iones se encuentran en mayor proporción o en mayor concentración en el líquido extracelular que en el líquido intracelular. Ahora, si yo quisiera cuantificar alguno de estos electrolitos en sangre, ¿lo puedo hacer? Claro que sí, se puede hacer. Hay una prueba de laboratorio que justamente se llama ionograma.
Si usted pide un análisis de laboratorio y dice ionograma para un paciente, para Juan Pérez yo solicito un ionograma, ¿qué le devuelve como resultado el laboratorio? El laboratorio le devuelve el valor de 3 electrolitos, el ion sodio, el ion potasio y el ion cloruro, de esos 3. Ahora, hay unos equipos que se llaman gasómetros, que los vamos a ver más adelante. Estos gasómetros incorporan como parte de su resultado a electrolitos como el ion sodio, el ion potasio, cloruro y también el ion calcio. Si bien eso lo vamos a entender más adelante por qué lo hacen, pero si usted tiene, generalmente esos gasómetros están a la cabecera del paciente en terapia intensiva o están en algunos hospitales públicos bien contaditos en nuestro departamento, la prueba de ionograma usted la puede realizar como una rutina. ¿Qué quiere decir? No anexado a la gasometría, ¿no? Sino como una rutina. Un paciente que llegue de un familiar que llegue del exterior y que quiera hacerse un chequeo general y va a consulta y solicita, dice, quiero hacerme un chequeo general, digamos, le hacen su revisión y le empiezan a pedir glucosa, etcétera. Ya vamos a ver los marcadores biológicos y ahí le puedo pedir un ionograma, claro que sí, para determinarle el ion sodio, el ion potasio, el ion cloruro. Y vamos a ver la relevancia de esto cuando están por debajo del valor de referencia o por encima del valor de referencia. Muy bien, esto ya lo vieron, creo que ya lo han visto en lo que viene a ser fisiología. La concentración o la cantidad o la presencia de los diferentes electrolitos, tanto dentro de la célula como fuera de la célula. Muchas veces nosotros decimos que el ion sodio es netamente extracelular o el ion potasio es netamente intracelular. Sin embargo, yo hace un momento les acabo de decir de que se cuantifica en un paciente a través de una prueba de ionograma, se cuantifica el ion sodio, el ion potasio y el ion cloruro. Y este ion potasio o el resultado de ese ion potasio que se vierte bajo una prueba de laboratorio está, por ejemplo, este ion potasio es el que se cuantifica del líquido extracelular, no es del líquido intracelular. Y bien sabemos que el ion potasio es intracelular, pero el hecho de que nosotros hablemos de su presencia dentro de la célula no quiere decir su ausencia fuera de la célula. Es algo que tienen que tener bien en claro. Así como cuando digo el ion sodio es un electrolito que está fuera de la célula, no quiere decir su ausencia dentro de la célula. De que esté en menor concentración, sí, pero no está ausente. Por ejemplo, el ion sodio fuera de la célula, un valor promedio de 142 miliequivalentes por litro. Intracelular me está diciendo 10 miliequivalentes por litro. Entonces, yo encuentro el ion sodio fuera de la célula, sí. ¿Lo encuentro dentro de la célula? Sí. También lo encuentro. Entonces, mucho cuidado con ese detalle. Después, el ion potasio. El ion potasio que se le cuantifica al paciente es el de fuera de la célula y no así dentro de la célula. De tal forma que si yo tengo un paciente que ha sufrido una necrosis tisular, un rompimiento de tejido, un rompimiento de células, quemaduras, etcétera, yo puedo tener que ese paciente me presente valores altos de potasio en el torrente sanguíneo. ¿Pero por qué es eso? El hecho es porque este paciente, al romperse las células, han liberado o han pasado al torrente sanguíneo o han pasado al líquido extracelular una cantidad extra. Entonces, si el valor de referencia del potasio en sangre va de 3.5 a 5.2 máximo, de 3.3 dicen a 5.1, 5.3 mil equivalentes por litro, el hecho de que yo tengo un paciente que haya sufrido ruptura o hemólisis en su muestra de sangre, etcétera, puede que encuentre valores por encima o en el límite superior del valor de referencia. A partir de ahora, lo que le comentaba al otro grupo, a partir de ahora, por favor, las unidades que acompañan a los valores de referencia es muy importante que ustedes lo manejen. ¿A qué me estoy refiriendo con esto que les estoy mencionando? Por ejemplo, cuando yo digo el valor promedio del ion sodio
en el torrente sanguíneo es 142 miliequivalentes por litro, o puede ser milimoles por litro, porque al ser monoatómico, tener una carga, milimol y miliequivalente es lo mismo. Así como cuando ustedes decían cloruro de sodio, concentración 1 molar, es lo mismo que uno normal, es exactamente lo mismo, porque son sales con una carga. En este caso, hablar del ion sodio y decir 142 miliequivalentes por litro es 142 milimoles por litro. Pero cuando yo hablo en este caso, por ejemplo, de miligramos por decilitro, no es lo mismo decir una glucosa 90 miligramos por decilitro que hablar en gramos por litro. Ya, ahí voy a considerar que ya sería 0,9 gramos por litro. ¿Esto por qué? Porque muchas veces nos mecanizamos, nos acostumbramos a ver el número y no las unidades. El día de mañana ustedes se me van a hacer una especialidad afuera, un doctorado afuera, y resulta de que manejan en ese hospital los sistemas de unidades internacionales. Si bien estas son internacionales, este no es internacional miligramos por decilitro. En este caso, entonces, si le dicen la glucosa en el sistema internacional y usted está acostumbrado a manejar el valor de referencia de la glucosa de 69 a 99 miligramos por decilitro y se lo dan en otras unidades, obviamente que el resultado va a variar y el rango de referencia va a variar. Pero, y usted dice 0,9 de glucosa en un paciente, está mal. No, pero usted no se está fijando las unidades que le están dando al lado. Entonces, por favor, a partir de ahora, y no es por capricho mío, sino es por el hecho de que sí o sí usted tiene que hablar ya con propiedad. Esto tengo que tener en cuenta cuando yo hablo del valor de referencia de un metabolito en sangre, en una muestra de orina o donde sea. Yo me voy a fijar si me lo están dando cuantificando, voy a decir las unidades al lado. Como cuando usted va y compra y dice, deme aceite. Y le van a decir, ¿cuánto? ¿De cuánto quiere? De medio litro, de 1 litro, de 2 litros. No le dicen quiere de medio, de 1, de 2. Porque usted puede decir, ¿qué? ¿De qué? ¿De 1 de qué? No. Entonces anexan los litros. Quiero comprar medio kilo de papa, quiero comprar 1 kilo de papa, y no va y dice quiero comprar 1 de papa. ¿Qué? ¿1 qué? ¿Una arroba? ¿1 gramo? ¿Entiende? Entonces lo mismo. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando a ustedes se les pregunta en un examen de laboratorio o algo, se les dice valores de referencia, paciente que llega con bilirrubina, tanto, ponga los valores de referencia al lado. Y ustedes ponen 1, 0,1, y no ponen las unidades. Pongan, escriban los valores de referencia de una gasometría. 20, de 22 o 24. Bicarbonato 24, me ponen 24, ¿qué digo yo? Entonces, acostumbrémonos a hablar con las unidades, que no es difícil. Si desde ahora se acostumbran, van a ver que después, por inercia, lo mencionan. Entonces, aquí en este cuadro, simplemente lo que se pretende es ver de que nosotros tenemos tanto dentro como fuera de la célula una distribución de electrolitos que pueden ser positivos y que pueden ser negativos. La mayor concentración de uno afuera no implica su ausencia adentro, en muy pocos casos. Y aquí tenemos, por ejemplo, este P significa presión y justamente la presión se mide en milímetros de mercurio. Bueno, el equilibrio de Gibson. Si ustedes se recuerdan de alguna de sus clases de fisio o las primeras que han visto, existe una electroneutralidad entre lo que es el líquido intracelular y el líquido extracelular, o lo que es dentro y fuera de la célula. ¿Qué quiere decir? Que hay igual cantidad de cargas positivas y negativas fuera que dentro de la célula, y esto lo establece así. Acá dicen, ¿ves? 5 negativas fuera y aquí hay 5 positivas. Lo mismo, si hablamos de dentro de la célula, hay 10 negativas y 10 positivas. 10 negativas se anulan con 10 positivas, eléctricamente neutro. Lo mismo acá, 5 negativas se anulan con 5 positivas, eléctricamente neutro. Muy bien, entonces esto me dice que hay una distribución, pero hay partículas que no difunden a través de la membrana plasmática. Y yo tengo que mantener una electroneutralidad, porque acabamos de decir que esa electroneutralidad es
esa electroneutralidad me está diciendo que hay igual distribución de cargas positivas y negativas. Entonces ahí Gibbs-Donan hablan de que existen unas partículas efectivamente no difusibles, que en este caso se hablan de las proteínas, y créanme en este momento que las proteínas en su mayoría están expresadas como aniones al pH fisiológico o al pH de la sangre. Estas se encuentran expresadas como iones. Lo vamos a ver cuando lleguemos a proteína, tiene mucho que ver con el pH isoeléctrico, pero esto teóricamente lleva a una distribución desigual, porque las proteínas no me pueden atravesar la membrana, la doble capa lipídica. Entonces Gibbs-Donan establecen lo siguiente o dicen lo siguiente. Yo sé que en este momento cuando ustedes les explique o están haciendo la lectura, puede hacer que les resulte un poco confuso, pero cuando se sienten a leer con calma lo van a entender. ¿Qué es lo que decía Gibbs-Donan con referencia a esa distribución desigual y peor de esos iones no difusibles o partículas no difusibles como vienen a ser las proteínas y que se encuentran cargadas negativamente? Dice, la concentración total de aniones o partículas cargadas negativamente es igual a la concentración total de cationes a cada lado de la membrana. Esto, lo que acabamos de expresar o de mostrarle, eso es lo que Gibbs-Donan estaban estableciendo. Eso está claro. Después dice, en el compartimiento donde están las proteínas, que son las partículas no difusibles y que se encuentran eléctricamente neutras o cargadas negativamente, o se encuentran cargadas con forma de aniones, la concentración, dice, de aniones difusibles, es decir, los que atraviesan la membrana, va a ser menor, obvio, porque si yo tengo una partícula grande cargada negativamente y no puede atravesar y yo tengo que mantener una electroneutralidad, entonces el que sí puede atravesarla va a atravesar la doble capa y se va a ir del otro extremo, donde no está la partícula no difusible negativa. Y la de cationes en mayor cantidad en el lugar donde no existen las proteínas. Dice, esa es la distribución desigual. Por eso es que de repente usted dirá, ¿por qué hay mayor cantidad de sodio afuera en la célula y menor cantidad? Pero hay mayor cantidad de potasio. ¿Y por qué los bicarbonatos? ¿Y por qué no atraviesan y se ponen equitativos de adentro y afuera? Es lo que está tratando de dar Gibbs-Donan la respuesta. Dicho de otra manera, dice, la concentración de un ion positivo difusible es mayor del lado de la membrana que contiene el ion no difusible. Obvio, porque el ion no difusible habíamos dicho que era la proteína, por ejemplo, y está cargada negativamente, yo tengo que neutralizarla. ¿Con qué la voy a neutralizar? Con carga positiva. Por eso dice, la concentración de un ion positivo difusible es mayor del lado de la membrana que contiene el ion no difusible para provocar la electroneutralidad. Entonces siguen Gibbs-Donan y establecen, dice, la concentración de ion negativo difusible, de un ion negativo difusible del que sí la atraviesa, es mayor del lado donde se encuentra el ion negativo no difusible. Cuando un ion no difusible es positivo, se presenta la situación inversa. A esto era lo que yo me iba hace un momento. Y usted dirá, es que me parece medio confuso. Siéntese, léalo y va a tratar de entender que esto me da la explicación de la distribución desigual de los iones a un lado y otro de la membrana o de lo que es el líquido extracelular del líquido intracelular. De la forma más sencilla que Gibbs-Donan ha tratado de explicar esa distribución desigual. Y aquí me habla de la bomba de sodio y potasio. Ustedes saben que la bomba de sodio y potasio es una difusión o un transporte activo. ¿Por qué? Porque gasta energía, va contragradiente, es decir, trata de sacar potasio de donde hay menor cantidad, por ejemplo, e introducir sodio donde hay mayor cantidad. Para eso yo necesito un gasto de energía que está expresado aquí, el ATP, se libera o gasta mi cuerpo energía para hacer o ir contragradiente. Muy bien, los electrolitos ahora. Ya esto lo sabemos, lo hemos venido hablando. ¿Qué son los electrolitos? Partículas cargadas o iones. ¿Y qué es un ion? Una partícula cargada positiva o negativa. Positiva catión y negativa anión. Tienen la capacidad los electrolitos de transmitir la corriente eléctrica porque son partículas cargadas. Los electrolitos se distribuyen tanto en el líquido intracelular
como lo que viene a ser en el líquido extracelular. Perdón. La distribución la conocen ustedes bastante bien. En el líquido extracelular, en mayor proporción, el ion sodio, y fíjense que yo siempre les digo el ion sodio. Ion es la partícula, al decirle ion sodio le estoy diciendo una partícula cargada, y no digo sodio, no le digo en el líquido extracelular hay sodio, porque si yo a usted le tuviera que mostrar en el laboratorio el sodio como tal, el sodio metálico, el metal como sodio se resguarda en un compuesto a bote cerrado, en un compuesto orgánico que impida que tome contacto con el oxígeno, porque inmediatamente toma contacto con el oxígeno y se convierte en una reacción exotérmica. ¿Qué quiere decir exotérmica? Que libera energía, se convierte en hidróxido de sodio. Entonces, de seguro que eso no hay en el torrente sanguíneo. Entonces yo le digo, en el líquido extracelular yo encuentro el ion sodio, más propiamente una partícula cargada anexada con su contraparte negativa que es el cloruro, es decir, existen en mayor cantidad. Encontramos también cantidades de bicarbonato como partícula cargada negativa, en menor cantidad, en muy pequeñas cantidades el potasio, pero sí existe el magnesio, calcio, fosfato. Aquí hay un error, aquí son 3 cargas negativas y ácidos orgánicos. En el líquido intracelular a la inversa, mayor cantidad de potasio y magnesio, cantidades elevadas de fosfatos en contraparte del cloruro y del bicarbonato. Esto de aquí está mal, presencia de ácido clorhídrico no, esto está mal, y mayor cantidad de proteínas. Listo, una distribución de lo que vienen a ser los diferentes electrolitos. Ahora, esta proyección que les estoy mostrando tiene un objetivo para entender por qué, por ejemplo, cuando se habla de un paciente que tiene vómitos, que tiene diarreas, o un niño que viene con bastantes días con ese proceso patológico, lo que se trata es de restablecer no solamente el agua, sino se restablece electrolitos también, porque se habla que ese niño entró en un desbalance hidromineral. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, por heces en orina, heces en diarrea, se pierde de sodio de 50 a 140 milimoles por litro, de potasio de 30 a 70, de bicarbonato de 20 a 80 y de cloruro variable. Me está diciendo que en deposiciones diarreicas yo no solamente voy a perder agua. ¿Se acuerdan que para el balance hidromineral se perdía alrededor de 100 ml de agua en una muestra? En procesos diarreicos se pierde mayor cantidad de agua, pero en estos procesos diarreicos no solamente se va agua, sino se van electrolitos. De ahí el hecho de reponer también los electrolitos. Si yo hablo del plasma, la concentración media que existe de esto, 140 sodio, potasio 4, bicarbonato 25 y cloruro 100. Cuando hablamos de jugo gástrico, perdemos sodio, perdemos potasio, pero perdemos una gran cantidad de cloruro. De ahí que yo me fijaré qué está perdiendo mi paciente y qué es lo que tengo que reponer en mayor cantidad. Si tengo un paciente con grandes pérdidas, grandes vómitos, de seguro que estoy perdiendo una gran cantidad de cloruro y voy a tratar de reponerlo. En el sudor, aquí en el sudor, miren lo pequeño que se pierde. Solamente perdemos 12 milimoles de sodio, 10 de potasio de bicarbonato, nada, y de cloruro 12. De ahí que yo no entiendo a veces por qué usted va y hace 15 minutos de cardio y corre a comprarse un energizante con electrolitos. Si usted le cayó una gota de sudor, unita, por ahí o 2, y usted ya está buscando un energizante, ya está buscando, tengo que reponer, ¿ves? Energías y tengo que reponer todo lo que perdí, he transpirado bastante y no le hace falta. Tendría que hacer una actividad muy, muy intensa para hablar de grandes pérdidas. Es más, cuando hacen las grandes maratones, cada cierta distancia lo que colocan son personas que les sirven a los que están trotando, están haciendo triatlón o varias actividades, no solamente trote, les aportan generalmente agua. Porque eso seguro que lo que les está necesitando es agua, porque la cantidad que están perdiendo
de electrolitos no es muy alta. Ahora, sin embargo, si está sujeto a días de deshidratación, días de no haber consumido y encima a altas temperaturas, bueno, pues tendrá que hacerle una reposición de electrolitos también, pero son casos extremos. Y aquí lo mismo, simplemente para que usted valore de que cuando hay una pérdida de jugo gástrico, procesos diarreicos, etcétera, hay también considere qué electrolitos se están perdiendo y para tratar de reponer, y generalmente si el aparato digestivo está comprometido, ¿por dónde tratamos de reponer esos electrolitos y volúmenes de agua? Por vía intravenosa. La distribución de agua, sodio y potasio en el cuerpo, ya lo hemos mencionado. Líquido extracelular, mayor cantidad, nuestro ion sodio, pero no quiere decir que no exista dentro, lo mismo potasio en menor cantidad, pero dentro de la célula con mayor cantidad dentro de la célula. De que existe la bomba de sodio y potasio, que está relacionada con el transporte activo, que me hace el camino inverso, pero si nosotros hablamos de lo que viene a ser del líquido extracelular, el intersticial y el intravascular, algo que nos llama bastante la atención es la gran presencia de proteínas, que estas proteínas van a ejercer o van a llevar a lo que viene a ser una presión oncótica o coloidosmótica. Aquí está otra representación rápida para que usted entienda la distribución entre lo que es plasma y líquido intracelular de diferente tipo de estructuras. Por ejemplo, en plasma existe una pequeña cantidad de proteína, pero mayor cantidad de lo que es el líquido intracelular. Sodio, menor cantidad dentro de la célula, mayor cantidad fuera de la célula. Muy bien. Entramos a un proceso que es, esto lo vamos a ver en práctica de laboratorio, Dios mediante con ustedes es el martes, ¿no? Las prácticas creo que son el martes. No, con ustedes es el lunes. Sí, es lunes, doctora. Lunes no hay clase. No hay clase para nadie, porque es el referéndum. Me gusta o no me gusta, tenemos que ir a votar, porque ustedes lo bloquean y a mí me descuentan. Así que hay que ir, hay que cumplir. Entonces el lunes no hay ningún tipo de actividad, la universidad solamente va a estar abierta para que vamos a emitir nuestro voto. O bueno, a marcar, porque no vamos a... ya sería el otro lunes con ustedes, pero ya se están organizando con los auxiliares. Ósmosis. Esto lo vamos a ver, les decía, en una práctica, pero veamos el fundamento teórico. ¿Qué es ósmosis? Dice, es una difusión pasiva. Cuando me dicen una difusión pasiva, me está diciendo que no existe gasto de energético asociado a él directamente. Como quien dice, es un movimiento tranquilo. ¿Pero de qué? De nuestro solvente, en este caso del agua, que va a través de una membrana semipermeable. En este caso me está hablando de nuestra membrana celular. Este proceso de ósmosis y difusión pasiva a través de una membrana semipermeable de las moléculas de agua se produce de donde está más diluido hasta donde está más concentrado. Hablar de diluido quiere decir que hay mayor proporción de solvente en relación del soluto. Este está más concentrado. Entonces, las moléculas de agua se dirigen de lo más diluido hacia lo más concentrado, por simple difusión pasiva o por ósmosis. Sin embargo, se habla de algo muy característico, que es la presión osmótica por un lado y la presión oncótica o coloidosmótica. Decir presión es una fuerza que se ejerce para que vaya en sentido contrario, ya sea las moléculas de agua, en este caso, que en vez que se dirijan de lo más diluido a lo más concentrado, que salgan de lo más concentrado a lo más diluido, para que se muevan en sentido contrario. Entonces yo ejerzo una presión. Cuando la presión es ejercida por una partícula, en especial una proteína, más propiamente la albúmina, yo digo que la presión se va a llamar oncótica o coloidosmótica. Pero cuando la presión es ejercida por otras partículas diferentes, yo le llamaré presión osmótica.
Por eso dice, se entiende por presión osmótica como la presión que sería necesaria para detener el flujo de agua a través de una membrana semipermeable o impedir que vaya de lo más diluido hacia lo más concentrado. En este caso, esta presión osmótica está dada por diferentes partículas disueltas dentro del medio, pero la presión oncótica o coloidosmótica se refiere a la presión que ejerce una proteína, más propiamente la albúmina. Muy bien, cuando yo hablo que el líquido que rodea o que baña alrededor de mi célula es isotónica, estoy diciendo que existe igual concentración de soluto y de solvente fuera que dentro de la célula. Entonces, cuando la concentración de solutos o de partículas disueltas es igual afuera y dentro de la célula, igual la cantidad de agua afuera y dentro de la célula, yo digo que el líquido que baña las células son soluciones isotónicas. Y esto ustedes después lo ven de aplicabilidad en farmacología. Cuando le dicen el suero Ringer es una solución isotónica. ¿Y qué es el suero Ringer? Simplemente es un agua con una solución es una solución de cloruro de sodio, agua con sales a una concentración del 0,9%. Bueno, cuando las sales están en esa concentración, se convierte en una solución isotónica. ¿Qué importancia o relevancia tiene esto? Porque usted dirá, bueno, ¿y qué que sea igual? ¿Y qué tal si es diferente? ¿Qué le pasa? Eso es lo que vamos a ver. ¿Qué ocurriría si el medio que baña la célula o que está alrededor, el líquido extracelular, se vuelve hipertónico? ¿Qué quiere decir hipertónico? Muy concentrado, mucho soluto y poca agua. Bueno, pues se trata de restablecer un equilibrio. Hay que restablecer el equilibrio. ¿A expensas de qué va a ser? Por el proceso de ósmosis. ¿Qué era el proceso de ósmosis? La difusión pasiva de moléculas de agua, de lo más diluido a lo más concentrado. En este caso, dentro de la célula hay mayor proporción de agua, menor concentración de soluto, entonces está más diluido. Cuando afuera hay menor cantidad de agua y mayor concentración de soluto, entonces yo digo que está concentrado. Por proceso de ósmosis, ¿qué es lo que va a ocurrir? Una difusión pasiva. Las moléculas de agua van a empezar a salir de dentro de la célula y se van a dirigir hacia el líquido extracelular para restablecer el equilibrio, para que se equilibre ambas concentraciones. ¿Que llega un momento que se restablece el equilibrio? Claro que sí, pero fue a expensa del agua de dentro de la célula. Entonces yo voy a tener que finalmente una solución hipertónica me va a provocar una deshidratación de mi célula, me va a provocar que esta deshidratación pueda ser masiva cuando este líquido es sumamente concentrado. Y nosotros esto lo vemos en la práctica de laboratorio. Vamos a sacarnos sangre y vamos a llevar unas gotas de sangre a un tubito de ensayo donde hay una solución saturada de cloruro de sodio o de cualquier sal, la que haya, por último, la que haya, no necesariamente cloruro de sodio. Puede ser potasio, otra sal, lo que sí me va a producir, que lo vamos a ver al microscopio, y ahí tienen que tener una vista muy buena, mirar al microscopio y comparar que inicialmente sus glóbulos rojos, por ejemplo, tenían este tamaño, y resulta que después que llevan los glóbulos rojos a esa muestra y sacan y lo llevan al microscopio, esa muestra de esa sal o esa solución saturada, los van a ver así como una uva pasa, totalmente deshidratado en algunos casos, así como bien, como deshecho. ¿Y por qué es eso? Porque de seguro que nosotros vamos a trabajar con una solución bien saturada. El hecho de trabajar con una solución bien saturada llega a tal extremo de deshidratar de manera masiva que la matamos a la célula y ese proceso se conoce como plasmólisis. Entonces nosotros decimos la plasmólisis es el efecto ya terminal de una célula en una solución hipertónica. ¿Por qué se da esto? Por una deshidratación masiva cuando yo he colocado a la célula en un medio altamente concentrado o lo que se conoce como una solución hipertónica. Entonces, cuando a mí me dicen solución de glucosa ligeramente hipertónica, me están diciendo que
tiene una concentración ligeramente, porque no jamás nosotros te va a colocar vía endovenosa una solución hipertónica por vía endovenosa, porque ocurriría esto. Una solución hipotónica. ¿Qué es una solución hipotónica? Es cuando está muy diluida. Por ejemplo, el líquido intracelular tiene mayor cantidad de agua, menor concentración de soluto que dentro de la célula. Dentro de la célula hay menor concentración de agua, mayor concentración de soluto. Entonces, por proceso de ósmosis, nuevamente, el proceso de ósmosis es la difusión pasiva de moléculas de agua de lo más diluido a lo más concentrado. Si yo analizo acá, lo diluido ahora está afuera. Tengo mayor cantidad de agua fuera de la célula que dentro de la célula. Mi cuerpo trata de restablecer el equilibrio, o hay que restablecer el equilibrio. Ahora, ¿qué va a suceder? Las moléculas de agua van a migrar de fuera hacia adentro de la célula. El equilibrio se restablece nuevamente, sí, ¿a expensas de qué? De un agrandamiento de la célula. Y esto también se habla de tonicidad de la célula y se dice que se vuelve grande, bastante grande o bastante turgente. Aumenta la tonicidad de la célula y se hace muy turgente. Entonces nosotros vamos a llevar en nuestra práctica los glóbulos rojos, los vamos a poner en agua, en un tubito que contenga agua. Y vamos a ver el fenómeno que se conoce como hemólisis. Como estamos llevando a la sangre en un medio donde está altamente hipotónico porque es agua, entonces vamos a ver cómo los glóbulos rojos se revientan. Por eso el agua se torna roja. Al reventar los glóbulos rojos se libera la hemoglobina y la hemoglobina es el cromógeno. Entonces, cromógeno quiere decir que aumenta color, ¿no? Libera la hemoglobina y tiñe el agua. El agua se torna roja y eso nosotros decimos que ha sufrido una hemólisis debido a que estallaron o se rompieron los glóbulos rojos. Y usted alcanzará a ver en el microscopio, en algún momento verá glóbulos rojos bastante grandes. Por eso, primero va a haber glóbulos rojos en su medio natural. Puede ser que los vea así. Y cuando ya los lleve en agua, los va a ver así grandes o verás restos. Porque resulta que se reventó los glóbulos rojos. Si los deja bastante tiempo va a haber restos así como hilitos y dice, ¿y qué? No veo los glóbulos rojos porque ya reventaron o colisionaron o lo que se dice el proceso de hemólisis. Entonces, tenemos medio isotónico cuando la concentración del líquido extracelular es igual que el líquido intracelular. Hay desplazamiento de agua, hay un equilibrio. Yo digo una solución hipertónica cuando el líquido extracelular supera la concentración del líquido intracelular. Para restablecer el equilibrio hay una difusión pasiva o un proceso de ósmosis de dentro de la célula hacia afuera de la célula. Restablezco el equilibrio a expensas de una deshidratación. Cuando esta deshidratación es masiva se conoce como plasmólisis. Al revés ahora, cuando yo llevo a mi célula a un medio hipotónico o cuando el líquido extracelular se encuentra muy diluido con relación al líquido intracelular, para restablecer el equilibrio yo tengo que empieza a ingresar agua del líquido extracelular al intracelular, que me provoca un agrandamiento, aumento de, en este caso de las células, se vuelven más turgentes. Y si el factor es muy extremo, finalmente colisionan o se fraccionan las células. Y si hablamos de los glóbulos rojos, estamos hablando de hemólisis. Y bueno, para que entiendan o para cuando lleven a la parte de farmacología y no me hagan quedar mal cuando le digan qué es una solución hipotónica, qué es una solución hipertónica, qué es una solución isotónica o por qué se dicen que este determinado suero es isotónico, ahí está la respuesta. Y esto es lo que aparece en su guía, que ya vamos a ver cómo se la hacemos llegar. Aquí está el medio isotónico, aquí está, la célula se mantiene, esta es una célula obviamente animal y una célula vegetal que se caracteriza por su pared rígida de celulosa. Entonces en un medio isotónico un equilibrio, en un medio hipotónico la cantidad de agua ingresa por ósmosis mayor cantidad y se vuelve más grande hasta que revienta, se habla del glóbulo rojo, una hemólisis. Al revés, si el medio exterior es hipertónico, la salida de agua va de adentro hacia afuera y tengo una deshidratación. Cuando la deshidratación es masiva, se llama plasmólisis. Muy bien. Ahora ya hablamos de ósmosis, de presión osmótica, de presión oncótica.
vamos a hablar algo que tiene mucha aplicabilidad de esto, y habíamos hablado, ¿se acuerdan? Que la distribución de las moléculas de agua tenía mucho que ver con lo que venía a ser la presión hidrostática y lo que viene a ser la presión osmótica. Pues muy bien, también participa la presión oncótica cuando hablamos en el líquido extracelular entre lo que es el plasma y el intersticial. No se olviden que el líquido extracelular se subdivide en lo que es el intravascular y el intersticial. Bueno, resulta que cuando nosotros hablamos de nuestros grandes vasos o nuestros vasos sanguíneos, allí fluye la sangre. Dentro de la sangre tenemos el plasma, y el plasma es 98% de agua. Ese 98% de agua o esas moléculas de agua ejercen entre sí una presión hidrostática que está relacionada con la famosa presión sanguínea. En este caso hablamos de 40 milímetros de mercurio. Como la presión es grande, imagínense un río bastante caudaloso, grande, así como cuando llegaban las épocas de Turbión, ¿se acuerdan? Que venía tal cantidad de agua que rompía los defensivos a los lados del río Piraí. Bueno, imagínense ese flujo sanguíneo por los grandes vasos. Entonces viene con una alta cantidad, con alta presión, una buena cantidad de sangre, y en ese recorrido van saliendo moléculas de agua debido a la presión hidrostática, van saliendo hacia el espacio, si este es el intravascular, hacia el intersticio. Muy bien, van saliendo pequeñas cantidades de agua. Pero llega un momento que cuando el flujo se va haciendo menor, cuando va de los grandes vasos a los pequeños vasos, por eso dice plasma en capilar, los capilares de menor diámetro, el flujo se hace menor, es como que de esos grandes vasos, de ese gran río, de repente van surgiendo los canales pequeñitos, entonces el flujo se va haciendo menor. En este caso, la presión hidrostática va disminuyendo, el flujo va disminuyendo, entonces de 40 milímetros de mercurio que era pasa a 15 milímetros de mercurio. Por fuera seguimos teniendo la presión oncótica, que es ejercida por 25 milímetros de mercurio. La presión oncótica, ¿se acuerdan? O presión coloidosmótica estaba en relación a una biomolécula que es la albúmina. Y la albúmina es una proteína. Bueno, muy bien, mientras yo tenga albúmina en mi sangre, yo voy a tener, formando parte de mi cuerpo, voy a tener una presión oncótica de 25 milímetros de mercurio. En los grandes vasos, las moléculas de agua fluyen hacia el intersticio, pero retornan nuevamente, vuelven al lecho sanguíneo cuando la presión sanguínea o la presión ejercida por las moléculas de agua disminuye a 15 milímetros de mercurio. La presión oncótica entonces ahora supera a esta presión. Si aquí era 40, esta la vencía, 40 vencía a 25, salían las moléculas de agua al intersticio. Va disminuyendo el flujo, entonces yo voy a tener una presión menor de 15 milímetros de mercurio, la presión de afuera se mantiene en 25, entonces yo retorno, las moléculas de agua retornan otra vez. ¿Que siempre es así? No. ¿Qué es lo que sucede? Resulta que ahí tenemos un paciente con edema. Un paciente con edema. A ver, la albúmina es una proteína que se sintetiza a nivel hepático. Al ser una proteína, para sintetizarse, necesita aminoácidos, 20 aminoácidos. De esos 20 aminoácidos, 10 son esenciales. Es decir, 10 aminoácidos sí o sí tengo que adquirirlos a través de la alimentación. No hay otra forma. Bueno, si yo tengo, por ejemplo, un paciente o un niño que no lo alimentan con proteína, que solamente lo tienen con té, con pan, con fideo, con arroz, y la cantidad de proteínas que llega a su cuerpo es mínima o escasa o nula, yo tendré un niño falsamente gordo que va a parecer que fuera gordito y resulta que lo que está es edematizado. Edematizado, ¿por qué? Porque justamente su hígado funciona bien, sus riñones funcionan, todo funciona bien. El tema es que no tiene los nutrientes necesarios para sintetizar la albúmina. Y como la albúmina es la encargada de ejercer esta presión oncótica, si no hay albúmina, ¿hay presión oncótica? No hay. Y lo poco que hay, capaz que nunca llega ni siquiera a los 25, llegará a 5, a 10, y resulta que el agua que sale aquí
no tiene la presión después necesaria para retornar. Entonces yo tengo un niño edematizado falsamente gordo. Entonces dicen, qué gordito que está el niño. Resulta que lo que está es edematizado, porque su cuerpo no tiene los elementos necesarios para sintetizar la albúmina y que esta presión oncótica llegue a sus 25 milímetros de mercurio. Ahora, en caso de una falla renal, un paciente adulto consume bien, come más, le dan suplementos nutritivos, etcétera, pero tiene una insuficiencia renal, donde empieza por orina a perder proteína. Su hígado funciona bien, se sintetizan ahí adecuadamente, le tiene los nutrientes, tiene las proteínas, pero por riñón empiezan a filtrar las proteínas. ¿Es normal eliminar proteínas por orina? No. Entonces este paciente empieza a perder cilindros por orina, empiezan a aparecer los famosos cilindros en la orina, me está diciendo que se están perdiendo grandes cantidades de proteína por falla renal. Nuevamente, pierdo proteínas ahora. Otra vez, ¿qué va a ocurrir? La presión oncótica no va a ver la molécula o la biomolécula que ejerza o que participe en la presión oncótica o coloidosmótica, por lo tanto los 25 milímetros de mercurio no existen. Va a haber la reabsorción, va a existir la reabsorción de esas moléculas de agua, no. Entonces yo tengo un paciente con las piernas hinchadas, edematizadas, el cuerpo edematizado, la cara que parece que va a reventar debido a la retención de estas moléculas de agua, porque este retorno no se da. Este retorno venoso de las moléculas de agua no se da. Y pueden tener también problemas hepáticos. Puede ser un paciente con una hepatomegalia marcada, con una cirrosis, una disfunción hepática, donde le doy los nutrientes necesarios, mis riñones funcionan bien y resulta que mi hígado, mi laboratorio está tan lesionado que no sintetiza la albúmina. Al no sintetizarla, otra vez no tengo quien ejerza la presión oncótica y coloidosmótica. Y tengo un paciente con un abdomen grande, hinchado, etc. Ahora entienden y ven la importancia de estos procesos tan sencillos como osmosis, presión osmótica, presión oncótica, que son conceptos que se los han explicado hasta en colegio. Bueno, hasta ahí, ¿está claro? ¿Estamos bien? 3 y 5. Denme unos minutitos más para esta parte, que es lo que nosotros vamos a ver. Vamos a hablar después de osmolaridad, osmolalidad. Para hablar de esos términos, yo voy a necesitar sí o sí, porque dice osmolaridad, osmolaridad, yo necesito que ustedes recuerden qué es una solución, cómo se expresaba la concentración de estas soluciones, cómo era, porque es muy sencillo agarrar y decir, sí, a un vaso con agua le agrego sal de mesa y formo una solución. Allá le agrego una cucharilla. Lo prueba, tiene un dado sabor. Ah, no, le voy a agregar a este vaso con agua 2 cucharillas. Ah, y si usted lo prueba, me va a decir está más salado. Pero nosotros sabemos que las soluciones químicas, los compuestos químicos, pues no los andamos probando. Tenemos que determinarle una concentración. Yo no voy a decir más salado o menos salado. Entonces, esas concentraciones, desde el punto de vista químico, que ustedes lo han visto en colegio, se dan en unidades físicas y en unidades químicas. Recordar eso porque después van a entender el proceso de osmolalidad y osmolaridad, que si bien son términos no sinónimos, pero me hablan de una concentración no tan sencilla como la concentración de que usted mezcle una sal en agua, pero extrapólenlo a eso, lo vamos a extrapolar. Entonces revise un poquito lo que es solución para tratar después de entender estos términos de osmolalidad y osmolaridad, porque sí existen unos valores de referencia relacionados con respecto a la osmolaridad en plasma u la osmolalidad en plasma. ¿Está bien? Los dejo con esa inquietud. No me faltaría más de eso, pero yo necesito que estén con la mente fresca, ya deben estar acobardados de escucharme, para que capten esto. ¿Por qué? Porque resulta que en fisiología llegan a función renal
y los docentes de fisiología dicen, ay, uno les habla de osmolaridad, y no tienen ni idea. ¿Acaso en bioquímica no les dieron? ¿Acaso no saben lo que es una concentración? ¿No han visto? Y nosotros siempre lo damos. Entonces prefiero que estén con la mente fresca para que entiendan o por lo menos lo entiendan, no se lo aprendan de memoria, porque aprenderse en memoria es fácil, pero a veces la memoria es de corto plazo. Pasan 2 o 3 meses y ustedes se les vuelve, no saben qué, pero si lo entendieron, sí van a captar, van a saber, van a tener ese conocimiento, van a relacionar el aprendizaje nuevo con el aprendizaje previo que tenían y van a tener un aprendizaje significativo que no se van a olvidar. Entonces, necesito que hagan un repasito así en casa, como no tienen nada que hacer, hacen y dicen, a ver, ese día del referéndum, ¿qué quiere decir con las soluciones? ¿A qué se refería con las concentraciones estas? Repasaré 5 minutos, aunque estoy en la fila aquí por ir a votar, paso y miro, y va a ver que cuando lleguemos aquí va a decir, para eso nos hacía tanto escándalo. Ya lo entendí. ¿Está bien? Listo, muchachos. Son las 3:05, 3:10. Los dejo, tienen otra clase. El día lunes, entonces, con ustedes, por favor, no hay práctica porque está el referéndum. De todas formas, ya los auxiliares se están organizando. Dejen medios mediante contactarme con la doctora Marta Quiroz, que ya llegó de su viaje, para ver cómo vamos a hacer con lo de las guías. Si ella me las va a dar, si es que la van a fotocopiar, yo voy a hablar con ella, yo se las voy a llevar, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Bueno, nos vemos. Chao, chao. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Se cuidan. Hasta luego, doctora. Chao, chao.